Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Buen día. Esto sería la clase de informática 2, siendo día hoy viernes 3 de abril del 2020 y pues siendo prácticamente la última clase este antes de las vacaciones. Entonces empezamos con los temas. En anteriores clases vimos algunas fórmulas, lo que eran fórmulas condicionales de sí y no, etcétera, así como otras fórmulas para lo que eran números aleatorios. Entonces, vamos a terminando con ver ese tipo de fórmulas. Obviamente hay más fórmulas, pero las que utilizamos durante las clases fueron prácticamente las más utilizadas o las que más les van a ustedes a servir en la vida diaria o en la vida laboral. Bueno, ahora, ¿para qué nos sirven todas esas fórmulas que vimos? Pues para hacer algún tipo de comparación en algunos tipos de datos dentro de una tabla. Sin embargo, nosotros no podemos realizar algún tipo de esas acciones o fórmulas o cualquier tipo de actividad para poder filtrar una tabla si no sabemos hacer una tabla de una manera correcta. Así es que ustedes tienen una actividad que les encargué en la cual tienen tres hojas de Excel, en la cual una hoja tienen creo que eran 20 compañeros con algunos datos específicos, unas ponderaciones que pusieron en asistencia, participación, tareas, examen, etcétera. Uno que pusieron total y el otro que era el estatus, si era aprobado o reprobado, y en ese estatus le pusieron ustedes lo que era un formato condicional. Bueno, en la primera hoja era una materia, en la segunda hoja era la segunda materia con diferentes parámetros dentro de las calificaciones, y en la tercera hoja era una última hoja la cual tenía los mismos, bueno, la misma característica de la tabla, pero no se le había hecho ninguna modificación. En la primera nosotros hicimos si aprobado o reprobado, en la segunda lo utilizamos como repaso de examen para volver a hacer los mismos parámetros, nada más que con un formato condicional totalmente libre. Y en esta tercera y última vamos a realizar una nueva actividad. También creo que en la segunda vimos lo que eran las gráficas en Excel, y en esta tercera y última vamos a realizar lo que sería una conversión a lo que sería tabla para poder hacer filtrado de información de nuestra tabla. Entonces, no la tengo exactamente igual como ustedes, pero la actividad no sería realizar la tabla desde ceros, como yo ahorita voy a realizar algunas cosas, sino que sería más bien que ustedes realizaran los cambios o los ajustes que haría yo en esta tabla en su última tabla de la tercera hoja de materia con calificaciones de alumnos, no sé si eran de ustedes mismos o de alumnos inventados. Bueno, empezamos. Tengo aquí yo una tabla que sería este nombre, en este caso de algún alumno, y sería, en este caso tengo 10 alumnos, tengo edad, tengo la edad de 10 alumnos, tengo lo que sería el sexo, si es hombre o mujer, tengo en este caso la materia, que qué materia sería. Todas serían, en el caso particular, lo de informática 2. Y aquí tengo lo que sería la ponderación de asistencia, ponderación de participación, ponderación de tareas, ponderación de examen y en lo último el total. Entonces, hay que recordar que estas eran ponderaciones de números, y aquí era el total en porcentaje para aquí nosotros poner el estatus de la manera correcta. Así es que, eh, para no ponerme a llenar aquí números, ahora sí a lo loco, a diestra y siniestra, lo que voy a realizar en el caso personal, en el de ustedes ya deben de tener algún tipo de numeración aquí. Si no la tienen, pueden realizar la fórmula que vimos en la clase pasada de los números aleatorios. De lo contrario, yo les recomiendo de que
si ya la tienen realizada su tabla o su actividad, nada más realicen los siguientes pasos que vamos a ver después. Si no, entonces sí, hagan su tabla desde ceros en caso que no la tengan o no la encuentren y generen lo que serían números aleatorios. Entonces, en asistencia, en mi caso personal, la ponderación máxima sería 10, participación sería 20, que sería un total de 30, tarea sería 30, que sería un total de 60, y examen 40, que con esto sería un total de 100%. Entonces, quien tenga todo esto en automático va a sacar 100%. Así es que voy a empezar agregando lo que serían algunos elementos en asistencia. Como en asistencia ya tengo lo que sería la ponderación máxima, voy a agregar lo que sería una serie de números aleatorios. Entonces escribo lo que sería aleatorio.entre para realizar mis números aleatorios. En este caso el número inferior, vamos a poner que la asistencia mínima sea un 1, una coma, y obviamente la asistencia superior, que sería el número máximo, no debe de pasar de 10, escribo 10, cierro paréntesis y pongo un enter. En participación realizo la misma operación. Entonces escribo un igual para empezar a declarar mi fórmula. Escribo aleatorio. Bueno, con el simple hecho de escribir ale, en automático me aparece lo que sería la fórmula que yo necesitaría. Entonces nada más doy doble clic en la fórmula que necesito y sería participación. Participación, vamos a poner lo que sería del 0, al 20. Cierro paréntesis y me da un número aleatorio. En tareas, vamos a ver qué tan cumplidores son con tareas. Escribo igual, aleatorio, y el número inferior, en este caso vamos a ponerle que el que menos tenga tareas sea 10, coma, y el máximo sea 30. Cierro paréntesis y me da una ponderación. Y en el examen, ahí sí yo digo que sería un poquito más vamos a hacer un poquito más de 0 a 40, que haya personas que a lo mejor hayan sacado el 0. Entonces escribimos lo que sería igual aleatorio.entre para escribir un rango de números aleatorios que me aparezcan entre un número y otro. Recuerden que estas fórmulas las vimos en la clase anterior. Entonces escribo vamos a poner un 10, a ver si nos sale los aleatorios, coma, 40. Cierro paréntesis y entonces aquí lo que sería el total, entonces escribo igual suma para sumar todos los elementos de las columnas anteriores. Abro paréntesis y escribo E2, que sería desde asistencia, 2 puntos, a H2, que sería hasta examen. Cierro paréntesis y me aparece 61. Entonces, una vez que tengo yo mi fórmula, lo que hago es seleccionar todo el rango de los elementos de mi tabla y con la parte inferior derecha de las celdas seleccionadas copio el formato a las demás y aquí me aparecen lo que serían algunos tanto aprobados como reprobados. Así es que si yo quiero convertir todos estos elementos en porcentaje, ¿qué es lo que me aparece? Aquí me aparece lo que sería un porcentaje erróneo o un porcentaje que yo no espero. Entonces, para poder corregir esto hay que recordar que aquí en el formato de la celda, vuelvo a hacerlo para que sea más lento, aquí en la parte de número, aquí en general, selecciono lo que es formatos de números, entonces, o formato de celdas. Selecciono lo que serían las celdas que quiero yo cambiar de formato, que eran las del total, sin escoger la total, sino desde la 2 hasta la 11, que serían las fórmulas en las cuales yo estoy aplicando la fórmula. Y hay que recordar que aquí en más formatos de número elegimos lo que es porcentaje, pero recordando que los formatos de porcentaje, lo que dice en la parte inferior,
multiplican el valor de la celda por 100 y muestran el resultado con un símbolo porcentual. Eso significa que mi resultado me lo va a multiplicar por 100. Entonces, como hacíamos en la primaria, si está multiplicando, pasa dividiendo. Si mi resultado lo multiplica por 100, entonces lo que tengo que hacer es dividirlo entre 100. Al final de tengo seleccionado lo que sería mi celda, y lo que hago es seleccionar en la barra de fórmulas, en la parte final de mi fórmula, lo único que hago es dividirlo entre 100, escribo diagonal, que es el símbolo de entre en Excel, escribo 100 y me da el valor que yo necesito. Hay que recordar que como son números aleatorios, cada vez que se haga, que como son fórmulas, cada vez que se haga una modificación, ejemplo, yo hago aquí una modificación en una celda y se actualiza todo. Así es. Solamente es como comentario, recordando que cuando son fórmulas, cada vez que se hace una modificación en una celda, se actualiza toda la hoja, o las fórmulas de toda la hoja. Entonces aquí tenemos lo que sería el total en porcentaje ya de manera real. Entonces, una vez que tenemos nosotros aquí el total, vamos a hacer lo que sería el estatus, recordando que el estatus es mediante una fórmula en la cual si este número o si este porcentaje cumple con una función, me retorna un valor, de lo contrario me retorna otro. Así es que si yo quiero que aquí me aparezca reprobado los que estén reprobados y aprobado los que estén aprobados, entonces tengo que declararlo mediante una fórmula condicional. Entonces, para declarar cualquier fórmula, escribo lo que sería un igual, posteriormente escribo la fórmula que yo deseo realizar. ¿Qué fórmula voy a realizar? Es la de si. Entonces escribo si, abro paréntesis, aquí me pide la prueba lógica, cuál va a ser la celda a la cual le vamos a realizar la prueba lógica, o vamos a compararla o hacerle una condición, sería I2. Entonces, si I2 es que, para que me muestre un valor verdadero, de lo contrario sería falso. Si I2 es menor que 60, entonces lo que hacemos es escribimos una coma y escribimos entre paréntesis lo que sería el valor verdadero. Si esta condición se cumple, si es menor de 60, entonces me va a retornar un valor que es reprobado. Entonces escribimos reprobado, cierro paréntesis, vuelvo a escribir lo que sería otra coma, y en caso de que no se cumpla esta condición, entonces me va a dar otro valor. ¿Qué valor me va a dar si no está reprobado? Pues en automático me va a retornar lo que sería aprobado. Entonces escribo mis comillas y escribo lo que sería aprobado. Escribo aprobado, cierro comillas, cierro paréntesis y entonces doy un enter. Ahora aquí me dice que está aprobado porque aquí me dice que está aprobado porque en realidad me equivoqué de símbolo, tiene que ser menor que, entonces en automático está reprobado. Una vez que yo copio la fórmula a todos los demás, me muestra que todos están reprobados, a pesar de que que tenga 77 también sea mayor que 60 y está reprobado. La pregunta es, ¿por qué todos me aparecen reprobados? Hay que recordar que como aquí realizamos una suma y lo dividimos entre 100, entonces aquí igual hay que dividirlo entre 100. Entonces, que en vez de que sea menor que 60, tiene que ser, tenemos que dividir 60 entre 100. Entonces 60 entre 100 es 0.6. Entonces lo único que hacemos es escribimos 0.6 o 0.60 y en automático se nos corrige toda la tabla o toda la columna de esta tabla. Entonces prácticamente todos estos estarían aprobados y eso está
aprobado, este está aprobado porque tiene más de 60 y este también está aprobado. Entonces, para poder realizar una mejor visualización de los elementos, lo que voy a hacer es voy a aplicar un formato condicional. Hay que recordar que para aplicar un formato condicional necesito yo seleccionar todos los elementos que voy a aplicar el formato. Posteriormente nos vamos a formato condicional, nueva regla, y aquí seleccionamos el segundo valor, que era aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan. Les recordaba que, como les explicaba en clases pasadas, que esta es la forma más, más compleja de realizar esto, pero también es muy detallada. Significa que si nosotros aprendemos a realizar las cosas de la forma tradicional, cuando lo hagamos de la forma fácil va a ser prácticamente muy fácil para nosotros aprenderlo, que de lo contrario, si lo hiciéramos primero por la manera fácil y después por la manera difícil. La ventaja está que aquí nosotros podemos personalizar el formato a como nosotros gustemos. Ahora, tengo las celdas seleccionadas a las cuales voy a aplicar el formato. En vez de irme aquí a nueva regla, lo que voy a hacer es reglas para resaltar celdas. Entonces aquí voy a hacer que me aplique una regla para resaltar celda y me voy a la sección texto que contiene. Una vez que le doy aquí, me puede ya me da unos valores definidos para que ya no tenga yo que seleccionar o que personalizar mi formato, sino que simplemente me da un formato relativamente establecido, y dependiendo de lo que tenga o las necesidades que necesite mi formato condicional es el que yo puedo definir aquí, o de lo contrario, si necesito personalizarlo de una manera diferente, me voy a formato condicional, nueva regla, y entonces sí lo personalizo a mi antojo. Entonces voy a realizar lo que sería relleno rojo claro con texto rojo oscuro para lo que serían reprobados. Entonces escribo aquí reprobado, le doy a aceptar y en automático me da o me marca este formato condicional para todos los que están reprobados. Vuelvo a realizar la misma operación, resalto aquí reglas para resaltar celdas y texto que contiene. Cuando me voy aquí a texto que contiene, en vez de que sea rojo, me voy a relleno verde con texto verde oscuro, y en vez de reprobado escribo aprobado. Entonces, escribo aprobado con texto verde, relleno verde con texto verde oscuro, le doy a aceptar y en automático los que están reprobados me los marca con rojo y los que están aprobados me los marca con verde. Y de esta manera yo puedo realizar o terminar lo que sería ya mi tabla de información a como ustedes deberían en teoría de tenerla. Aquí igual yo puedo a lo mejor realizar la misma operación, resaltar para lo mejor algún tipo de formato condicional para el total. Entonces puedo yo aplicar lo que sería es menor que o es mayor que, dependiendo de lo que yo necesite, es como entonces me lo va a ir marcando. Ahora, para poder filtrar determinados datos de mi tabla, lo que yo necesito es convertirlos en tabla. Ahora, convertir todo esto en tabla no significa seleccionar todo y darle aquí en los bordes, seleccionar todos los bordes y que me marque todos los bordes. Esto no es convertir la información o los datos de una hoja de Excel en tabla. Para poder hacerlo, en este caso voy a deshacer esta acción que hice, me voy aquí al apartado de insertar. Una vez que me voy al apartado de insertar, entonces me voy aquí a la parte de tabla. Nosotros tenemos lo que es tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y tabla. En este caso me voy a ir solamente a tabla porque solamente tengo un formato específico, entonces, un formato ya establecido. Ustedes pueden jugar con las que ustedes crean convenientes. En las tablas dinámicas es cuando tenemos un elemento en la parte superior y otro en la parte
de la izquierda. Como solamente es una tabla sencilla, entonces me voy a ir a tabla, selecciono lo que sería tabla y me sale un recuadro en el cual, una ventana en el cual me pregunta en dónde están los datos de la tabla. Entonces escribo, prácticamente ya está aquí seleccionado, porque ya lo había seleccionado antes, ya está definido los valores aquí dentro. Y lo único que me pregunta en la parte inferior es: la tabla tiene encabezados. Como si tiene encabezados, que es nombre, edad, sexo, materia y todos estos elementos que están en la parte superior de las columnas, entonces dejo palomeado el de que tiene encabezados, y a la hora que yo le doy a aceptar me convierte todos los elementos en una tabla, para así yo poder tanto ordenar como filtrar todos los elementos que tengo yo aquí. Voy a deshacer lo que acabo de realizar, la tabla que acabo de realizar, y una vez que me vuelva a ir a insertar, si le vuelvo a dar tabla y le doy que la tabla no tiene encabezados, a la hora de darle a aceptar, lo único que hace es que estos encabezados que yo tenía me los marca otra vez como si fueran elementos, y me deja aquí unos encabezados diferentes para que yo los vaya personalizando. Así es que en caso que su tabla no tuviera encabezados, le dan que no tiene encabezados y aquí los van personalizando uno por uno. Ejemplo, aquí le dan el valor que necesiten y en automático se modifica el valor del encabezado de cada columna de la tabla. Entonces deshago las acciones que yo hice y lo único que hago es voy a tabla. Como en mi caso si tiene encabezado, dejo palomeado lo que son encabezados y en automático me marca el encabezado de cada columna de mi tabla. Entonces, ¿qué puedo yo realizar con estos elementos de mi tabla? Muy fácil. Lo que puedo yo realizar es, a la hora de seleccionar lo que sería aquí nombre en la parte superior, voy a ir ordenando esto para que se vea un poquito más visual. Ok, a la hora de que yo selecciono aquí nombre, me da algunos elementos que yo puedo ordenar o excluir. En este caso yo los puedo ordenar de la A a la Z, o al revés, de la Z a la Z. Si los ordeno de la A a la Z, me los ordena de esta manera. Al contrario, si yo los ordeno de la Z a la A, me los ordena de manera el contrario del alfabeto. Entonces alfabéticamente o al revés del alfabeto. Si yo los ordenara a lo mejor por color, aquí tendría que personalizar los colores de cada uno, pero como no tengo colores, no se pueden ordenar. Ahora, aquí tenemos uno que se llaman filtros de texto. En este caso nosotros podemos filtrar con base en la información que nosotros tengamos en la columna. Eso quiere decir que nosotros podemos filtrar si es igual a o si no es igual a, si comienza el valor de la celda por algo o si termina con algo, si contiene, si no contiene, o algún filtro personalizado. También nosotros podemos a lo mejor seleccionar a quién sí queremos visualizar y a quién no. Ejemplo, si no quiero visualizar los últimos 4, le doy a aceptar y en automático no los visualizo. De una tabla de 10 solamente me aparecen 6 elementos. Así es que de esa manera yo puedo visualizar o solamente o discriminar algunos datos de mi tabla, o le doy seleccionar todo y en automático me muestra todos los elementos de mi tabla. Igual con edad yo puedo ordenarlos de manera de menor que, mayor que, o en este caso solamente los ordeno de manera alfabética con los nombres, y puedo yo empezar a discriminar ya sean por edades. Entonces tenemos que la edad mínima es 15, la edad máxima es 26, y yo puedo aquí hacer algunos filtros de números. Ejemplo, si yo hago aquí un filtro personalizado, me muestra que estoy filtrando en la columna de edad, y puedo yo poner si es igual a, no es igual a, es mayor que, o es mayor o igual a, es menor que, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos poner si es mayor o igual a 18, en automático le damos a aceptar, y todos los elementos que sean menores de 18
me los va a excluir solamente prácticamente los que sean mayores de edad van a aparecer en mi tabla. Entonces de los elementos que tengo que sean mayores de edad, tengo 2, 4, 6, 8. Entonces tengo 8 elementos que son mayores de edad. Aparte de eso, puedo yo agregar o modificar más filtros, recordando las fórmulas de la clase anterior en la cual tenemos lo que es un I y lo que es un O. Entonces, si es I, forzosamente se tiene que cumplir que sea mayor o igual a 18 y otro argumento para que entonces me aplique esta condición. De lo contrario, no me marcaría ninguno. Por ejemplo, si yo aplico lo que sería que sea mayor o igual a 18 y que no sea igual de 20, entonces excluimos que sea mayor de 18, que sea menor de 18 años y que no sea 20 años. Entonces me van a aparecer todos los elementos menos en este caso Gabriela. Entonces le doy a aceptar y en automático me aparecen todos los elementos que sean mayores de edad menos los que tengan 20 años, que sería por ejemplo Gabriela. Entonces de esta manera es como yo puedo ir haciendo un filtrado de la información o ir excluyendo o discriminando determinados datos dentro de mi tabla. Entonces, en este caso voy a eliminar el segundo parámetro a filtrar, solamente borrando estos elementos y yéndome al primer apartado, y en automático solamente me van a aparecer todos los que sean mayores de edad. Así es que puedo yo filtrar ya sea por edad. Aquí personalizo mi filtro, entonces mientras sea mayor o igual a 18 me van a aparecer todos los elementos que sean mayores de 18. O aparte del I también puedo yo aplicar el o es mayor de 18 o es otro. Entonces mientras se cumpla una de las dos condiciones me va a mostrar el valor que yo necesito. Entonces aquí le puedo poner o es mayor de 18 o es igual a 15. Me va a aparecer todos los que sean mayores de 18 y el que tenga 15 años. Y con eso discrimino algunos elementos o hago algún tipo de filtro dentro de mi tabla. Y así puedo yo ir excluyendo algunos elementos dentro de mi tabla con información. Y pues prácticamente estos serían los elementos que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Lo que más me interesaría es que ustedes hicieran su tabla, jugaran con algunos filtros de la información para posteriormente, regresando de vacaciones, hagamos lo que sean impresiones de reportes utilizando esta misma tabla, y con eso finalizaríamos lo que sería el curso. Con esto finalizamos la clase de hoy. Cualquier duda ya saben que aquí estamos tanto en los grupos de WhatsApp como en la plataforma. Que tengan un buen día.